Evangelio de hoy. Sábado 11 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 27 al 28. Mientras Jesús decía esto, una mujer, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas se nos presenta un breve pero profundo intercambio entre Jesús y una mujer que lo bendice por la maternidad que lo acogió. Este pasaje es una invitación a la reflexión sobre la relación de Jesús con su madre y, sobre todo, sobre la verdadera forma de alabar y bendecir al Señor. A lo largo de esta reflexión, exploraremos la profundidad de las palabras de Jesús y su enseñanza sobre lo que realmente importa a los ojos de Dios. Un reconocimiento externo, la alabanza a la Madre de Jesús. En primer lugar, la mujer que se acerca a Jesús lo hace con una expresión de reconocimiento y veneración hacia su madre. Dichosa la madre que te llevó en su seno y te amamantó. Esta declaración refleja una apreciación genuina de la relación maternal de María con Jesús. Una relación que era, evidentemente, muy especial. La mujer expresa admiración por la madre de Jesús. Y en ese acto está reconociendo la bendición y el favor divino que recibió María al ser elegida para ser la madre del Mesías. Es importante considerar este gesto de alabanza en su contexto cultural. En la sociedad judía de la época, la relación madre-hijo era de gran importancia. Y las mujeres que tuvieron hijos que se destacaban, especialmente si eran figuras importantes en la religión o la historia, eran vistas como dignas de honor. En este caso, la mujer reconoce no solo la importancia de la figura de Jesús, sino también el valor espiritual de la mujer que lo llevó en su seno, quien era el medio a través del cual se cumplía la promesa de la salvación. Sin embargo, como a menudo ocurre en los relatos del Evangelio, la respuesta de Jesús es una enseñanza que va más allá de la simple alabanza externa. Jesús, con su respuesta, nos invita a ir más allá de las admiraciones superficiales y a considerar lo que realmente tiene valor a los ojos de Dios. La respuesta de Jesús, el camino hacia una bendición mayor. La respuesta de Jesús es clara y directa. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Con esta afirmación, Jesús redefine el concepto de bendición. Si bien es cierto que María, su madre, es honrada por haber sido elegida para llevar al Salvador en su seno, Jesús nos lleva a comprender que la verdadera dicha y bendición no se encuentran únicamente en una relación biológica, sino en la relación espiritual con la palabra de Dios. La verdadera bienaventuranza no está en el hecho de haber sido madre de Jesús, sino en escuchar y vivir la palabra divina. Es significativo que Jesús, en lugar de confirmar la alabanza que se le hace a María, dirige la atención hacia la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Nos muestra que la bendición más profunda no es simplemente una bendición de naturaleza humana o social, sino una bendición espiritual. Escuchar la palabra de Dios y vivirla es lo que nos hace verdaderamente felices y benditos a los ojos de Dios. La relación entre madre e hijo, tan fundamental en el contexto humano,
Se trasciende aquí en la relación entre los fieles y la palabra de Dios. Jesús no está restando importancia a su madre, sino que está enseñando que el verdadero vínculo con Dios no depende de la carne ni de la sangre, sino de la aceptación y vivencia de su voluntad. Al responder así, Jesús redefine lo que significa ser parte de la familia de Dios, invitándonos a considerar nuestra relación con Él en términos de obediencia, fe y acción. La bienaventuranza de la obediencia. La enseñanza central de este pasaje es la bienaventuranza de aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Jesús establece que la verdadera felicidad y bendición provienen de escuchar su palabra, recibirla en el corazón y vivirla de manera práctica. Este concepto de obediencia no es pasivo ni superficial. Es una obediencia activa, que implica un compromiso real con la vida que Cristo nos ha enseñado. La palabra de Dios no se reduce a un conjunto de enseñanzas que deben ser escuchadas y comprendidas de manera intelectual, sino que debe convertirse en la base de nuestra vida diaria. Obedecer la palabra de Dios es algo que implica un cambio profundo en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestro ser y guía nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de vivir, nos alineamos con el reino de Dios y participamos activamente en la realización de su plan de salvación. Obedecer la palabra de Dios también significa que estamos dispuestos a vivir de acuerdo con los valores del reino. Vivir el Evangelio no es simplemente aceptar una serie de creencias, sino poner en práctica esas creencias en nuestras relaciones con los demás, en nuestra forma de actuar en el mundo, y en nuestra actitud hacia los pobres, los enfermos, los marginados y aquellos que sufren. El Evangelio nos llama a ser generosos, humildes, misericordiosos y a trabajar por la justicia y la paz. Este es el verdadero fruto de escuchar y cumplir la palabra de Dios. La profundización del llamado a ser familia de Jesús. La declaración de Jesús también nos invita a reflexionar sobre el concepto de ser parte de la familia de Dios. Si bien en un sentido biológico, María es su madre, en un sentido espiritual, Jesús nos invita a todos a ser parte de su familia. Este llamado a formar parte de la familia de Jesús no se limita a los lazos de sangre, sino que es un llamado universal que se extiende a todos los que están dispuestos a seguir su palabra. La familia de Dios no está determinada por el linaje o la herencia, sino por la obediencia a la voluntad divina. Jesús redefine la noción de familia, mostrándonos que, para ser parte de ella, debemos ser escuchadores y hacedores de la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra filiación con Dios no depende de nuestra ascendencia, sino de nuestra respuesta personal y libre a su llamado. Al vivir según la palabra de Dios, todos los cristianos se convierten en hermanos y hermanas de Jesús. Y, por lo tanto, parte de la familia de Dios. Este concepto de familia espiritual es profundamente inclusivo. No importa nuestra nacionalidad, raza, género o estatus social. Todos somos llamados a formar parte de la familia de Dios. Si escuchamos y vivimos de acuerdo con su palabra. La familia de Dios es una comunidad universal que trasciende las fronteras humanas y está construida sobre los cimientos de la obediencia a Dios y la fe en su Hijo.
El rol de María, un modelo de escucha y obediencia. Es imposible pasar por alto el papel central de María en el plan de salvación. Aunque Jesús nos llama a centrarnos en la obediencia a la palabra de Dios como la verdadera bendición, María sigue siendo un modelo de esa obediencia perfecta. María es la madre que no solo llevó a Jesús en su seno, sino que también vivió de acuerdo con la palabra de Dios, de manera total y absoluta. En su vida, ella encarna la obediencia perfecta a la voluntad divina. María, al decir hágase en mí según tu palabra, demuestra un corazón completamente abierto a la voluntad de Dios. Su vida fue una continua escucha y cumplimiento de la palabra de Dios. En este sentido, María no solo fue madre biológica de Jesús, sino la primera discípula, aquella que, de manera total y plena, escuchó y vivió la palabra. En su sí a Dios, nos muestra el modelo perfecto de obediencia que Jesús enseña en este pasaje. Aunque el Evangelio nos recuerda que todos estamos llamados a vivir según la palabra de Dios, también nos invita a mirar a María como un modelo de cómo vivir esa obediencia en todas las circunstancias. Ella nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil ni comprensible, pero que siempre trae consigo la bendición de estar alineados con su voluntad. Escuchar y cumplir, la llamada a la conversión interior. El mensaje central de este pasaje es un llamado a la conversión interior. No basta con escuchar las palabras de Jesús. Debemos dejar que esas palabras penetren profundamente en nuestro ser y transformen nuestras vidas. La obediencia que Jesús nos pide no es una obediencia externa o forzada, sino una obediencia que brota de un corazón que ha sido tocado y transformado por la palabra de Dios. La conversión interior es un proceso continuo. A medida que escuchamos y cumplimos la palabra de Dios, experimentamos un cambio en nuestra vida. Nos convertimos en personas más generosas, más compasivas, más dispuestas a servir y a amar. Nuestra relación con Dios no es algo que podamos tener de manera superficial, sino que debe ser una relación que se manifieste en cada aspecto de nuestra vida. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a escuchar a Dios en medio de nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios no se encuentra únicamente en los momentos de oración, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cada día, somos llamados a escuchar a Dios en las Escrituras, en los sacramentos, en nuestra conciencia y en las experiencias de nuestra vida diaria. La conversión implica una apertura constante a escuchar la palabra y a vivir de acuerdo con ella. La gracia de la bienaventuranza, la salvación en la obediencia. El Evangelio de hoy nos recuerda que la verdadera bienaventuranza se encuentra en la salvación que Dios nos ofrece. La bendición de ser parte de la familia de Dios no está reservada a unos pocos, sino que está abierta a todos aquellos que escuchan y viven su palabra. Esta salvación no es algo que se pueda obtener por méritos humanos, sino que es un regalo gratuito de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es la respuesta a este regalo de salvación. La bienaventuranza que Jesús nos ofrece no es una bendición efímera o superficial, sino una bendición eterna. Es la alegría de estar en comunión con Dios, de ser parte de su familia y de vivir de acuerdo con los principios de su reino. Cuando escuchamos y vivimos la palabra de Dios, participamos de esta bienaventuranza.
No solo en esta vida, sino también en la vida eterna. La llamada a la santidad a través de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Como se menciona en este pasaje, nos invita a un camino de santidad. Jesús no solo enseña que debemos escuchar su palabra, sino que esa obediencia tiene que transformarnos de adentro hacia afuera, llevándonos a una vida de santidad. La santidad no es un estado reservado solo para unos pocos elegidos, sino que es el camino al que todos los cristianos están llamados. Un camino que se realiza a través de la escucha y la vivencia de la palabra de Dios. Este proceso de santificación implica una lucha constante contra las tendencias del pecado, pero también una profunda unión con Dios. La verdadera santidad no es una cuestión de apariencia externa o de seguir reglas de manera estricta, sino de vivir una vida que refleje el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Cuando escuchamos su palabra y la cumplimos, estamos permitiendo que Él obre en nosotros, moldeándonos según su voluntad. Este llamado a la santidad también implica una transformación del corazón. La obediencia a la palabra de Dios nos lleva a una mayor pureza interior. Una pureza que se refleja en nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús nos llama a vivir de manera coherente con lo que proclamamos. No solo como un acto de obediencia externa, sino como un reflejo del amor y la gracia que hemos recibido. La verdadera santidad es vivir como Cristo, amando a los demás de manera incondicional, buscando la paz y la reconciliación, y sirviendo a los demás con humildad. El significado profundo de la bendición, más allá de lo material. A menudo, en nuestra vida diaria, buscamos bendiciones que se manifiesten de manera material, buscando signos de éxito, prosperidad o bienestar. Sin embargo, Jesús nos invita a cambiar esta perspectiva. La verdadera bendición no reside en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de escuchar la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Esto redefine lo que significa estar bendecido. La bendición que Jesús propone es una bendición espiritual. Una bendición que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Esta bendición es el fruto de una vida entregada a la obediencia y a la búsqueda constante de la voluntad divina. La paz, la alegría y la satisfacción que provienen de esta bendición son mucho más profundas y duraderas que cualquier recompensa material que podamos recibir. Jesús nos invita a mirar más allá de lo inmediato y lo superficial, a encontrar el verdadero sentido de la vida en la relación con Él. Cuando vivimos conforme a su palabra, experimentamos una bendición que no se mide por lo que podemos acumular, sino por lo que hemos recibido de Él. La gracia, el perdón y la paz. Esta bendición nos permite vivir con una libertad profunda, ya que no dependemos de las circunstancias externas para sentirnos completos, sino que nuestra plenitud proviene de nuestra unión con Dios. La relevancia de escuchar la palabra en el contexto actual. El llamado a escuchar y cumplir la palabra de Dios es más relevante que nunca en el contexto de nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad que a menudo valora lo efímero, lo material y lo inmediato, y que tiende a dejar de lado los valores espirituales. En este entorno, la palabra de Dios nos ofrece un refugio y una guía segura. Nos invita a vivir de manera contracultural,
A no dejarnos arrastrar por las corrientes del mundo, sino a buscar en Él la dirección para nuestras vidas. Escuchar la palabra de Dios en la actualidad significa ser capaces de discernir lo que es verdaderamente importante en medio de las distracciones y la superficialidad que nos rodean. Significa tener la capacidad de ver más allá de lo inmediato y vivir con una perspectiva eterna, en la que nuestras decisiones y acciones estén orientadas hacia la edificación del reino de Dios. Nos invita a vivir con una visión más profunda. Una visión que nos lleve a comprometernos con los demás, a servir a los más necesitados y a vivir de manera que refleje el amor y la compasión de Cristo. Además, en un mundo lleno de ruido, escuchar la palabra de Dios se convierte en un acto de atención y de disciplina interior. No basta con escuchar de manera superficial o esporádica. Es necesario tomarse el tiempo para escuchar y reflexionar sobre lo que Dios quiere decirnos. Esto requiere de una disposición constante a estar abiertos a su voz, a meditar en su palabra y a permitir que esta palabra transforme nuestras vidas. Vivir según la palabra de Dios en un mundo tan ruidoso es, en sí mismo, un acto de resistencia a las fuerzas que nos desvían de su voluntad. La paradoja del reino de Dios, ser bendecido por la obediencia y la humildad. Jesús constantemente desafía nuestras expectativas sobre lo que significa ser grande o bendecido. A lo largo de su ministerio, nos presenta una serie de paradojas. Ese que subvierten la lógica humana. Ser grande en el reino de Dios no significa tener poder, prestigio o riqueza, sino vivir en humildad, obedeciendo a Dios y sirviendo a los demás. La verdadera bendición, como hemos visto, no proviene de la alabanza externa, sino de la obediencia interna a la voluntad divina. En este pasaje, Jesús está mostrando esta paradoja de la bendición, al afirmar que aquellos que cumplen la palabra de Dios son más bienaventurados que aquellos que reciben alabanza por razones superficiales. La verdadera gloria, para Jesús, no se encuentra en lo que el mundo valora, sino en lo que Dios valora, la obediencia, la humildad y el amor sincero. Es importante que, como cristianos, comprendamos esta paradoja y la vivamos en nuestra propia vida. A veces podemos ser tentados a buscar la aprobación de los demás, a buscar reconocimiento por nuestras buenas acciones o por nuestra fe. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera bendición no se encuentra en esas cosas, sino en nuestra disposición a escuchar y obedecer a la palabra de Dios, sin esperar recompensas externas. Vivir de acuerdo con esta paradoja nos libera de las cadenas de la búsqueda de estatus o fama, y nos permite vivir una vida auténtica, centrada en Dios y en el servicio a los demás. La obediencia como testimonio vivo de la fe. La obediencia a la palabra de Dios es el testimonio más poderoso que podemos ofrecer al mundo. No se trata solo de predicar o enseñar, sino de vivir según los principios del reino de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestro testimonio se convierte en un ejemplo viviente de la fe que profesamos. Esta obediencia es el reflejo de una transformación interna que se manifiesta en nuestra vida exterior, en nuestras acciones, decisiones y actitudes hacia los demás. Nuestro testimonio cristiano no se limita a lo que decimos, sino que está profundamente ligado a lo que hacemos.
La obediencia a la palabra de Dios implica un compromiso con los valores del reino, la misericordia, la justicia, la paz y el amor. Al vivir de acuerdo con estos valores, no solo cumplimos con lo que Dios nos pide, sino que también damos testimonio de su presencia en nuestra vida. La esperanza de la salvación, un llamado universal a la obediencia. Por último, es fundamental recordar que la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a la salvación. El Evangelio nos asegura que, al escuchar y vivir la palabra de Dios, participamos en la obra de salvación que Dios ha iniciado en el mundo. Esta salvación no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos, sino que es un regalo que se nos ofrece a través de la fe y la obediencia. La salvación no es un destino lejano o abstracto. Comienza aquí y ahora, en nuestra disposición a escuchar y obedecer a la palabra de Dios. Al vivir según su voluntad, nos acercamos más a la realidad del reino de Dios. Un reino que ya está presente en nuestras vidas, aunque aún no se ha consumado en su totalidad. Vivir en obediencia a la palabra de Dios es, por lo tanto, una expresión de nuestra esperanza en la salvación que se nos ofrece, y un medio para experimentar esa salvación de manera concreta en nuestra vida diaria. La obediencia y la alegría espiritual. La verdadera bendición que Jesús nos ofrece a través de este pasaje es la alegría que viene de la obediencia a la palabra de Dios. Vivir en comunión con Dios, escuchando su palabra y cumpliéndola, genera una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. La obediencia a Dios no es una carga o una imposición, sino una fuente de gozo que brota de saber que estamos alineados con la voluntad divina. Esta alegría no se basa en el cumplimiento de reglas, sino en la relación viva y activa con el Creador. Es un gozo que nace de la certeza de que estamos haciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, y de que, a través de nuestra obediencia, estamos colaborando con Él en la construcción de su reino. En un mundo que a menudo busca la felicidad en lo superficial, este tipo de alegría espiritual resulta profundamente transformadora. No depende de logros materiales o de la aprobación social, sino de la gracia de vivir en armonía con el propósito divino. A menudo buscamos la satisfacción en lo externo, pero el Evangelio nos recuerda que la verdadera alegría radica en el interior, en la paz que proviene de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es importante que comprendamos que esta obediencia no se trata de una sumisión pasiva, sino de una respuesta activa a la llamada de Dios. Jesús nos invita a ser partícipes activos de su misión en el mundo, a vivir no solo escuchando, sino también haciendo. La obediencia se convierte, entonces, en una forma de participación en el reino de Dios. Una forma en la que experimentamos de manera tangible la vida que Él nos ofrece. Esta es la verdadera fuente de la alegría cristiana. Saber que nuestra vida está orientada hacia el reino, hacia la realización de la voluntad divina, y que, a través de nuestra obediencia, estamos construyendo ese reino aquí y ahora. El desafío de vivir la palabra en un mundo contradictorio. Vivir la palabra de Dios en un mundo que constantemente nos ofrece alternativas contradictorias puede ser un desafío significativo. En muchos contextos, la vida cristiana
Parece ir contra la corriente, contra las normas sociales y culturales, que privilegian el materialismo, el individualismo y el egoísmo. La invitación a obedecer la palabra de Dios y a vivir conforme a ella no es algo fácil. Implica tomar decisiones que muchas veces no son populares ni convenientes. Esto puede llevar a la incomprensión, al rechazo o incluso a la persecución. Sin embargo, el llamado de Jesús es claro. La verdadera bendición no está en ceder ante las presiones del mundo, sino en mantenernos fieles a la verdad que Él nos ha revelado. Vivir la palabra de Dios en nuestra vida diaria requiere un profundo acto de fe y valentía. Debemos ser conscientes de que nuestra fidelidad a su voluntad puede llevarnos por caminos menos transitados, y que la recompensa de esa fidelidad no siempre será inmediata o visible. Sin embargo, el Evangelio nos invita a tener una visión eterna, a vivir en función del reino de Dios, y a confiar en que, al final, la obediencia traerá consigo frutos abundantes. No solo en esta vida, sino también en la eternidad. En este contexto, el ejemplo de María es una fuente constante de inspiración. Ella no solo fue la madre biológica de Jesús, sino el modelo de la obediencia perfecta. A pesar de las dificultades y los sacrificios que implicó ser la madre del Salvador, ella aceptó la voluntad de Dios sin reservas, sabiendo que su vida estaba al servicio de un plan mucho mayor que ella misma. Así como María aceptó con humildad y fe el llamado que Dios le hizo, nosotros también estamos llamados a vivir con esa misma disposición, a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla, incluso cuando ello implique sacrificios o desafíos. La obediencia y la transformación del corazón. Escuchar y cumplir la palabra de Dios no solo transforma nuestras acciones exteriores, sino que produce una verdadera transformación en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Cuando respondemos a la palabra de Dios con fe y obediencia, estamos permitiendo que su gracia nos transforme de adentro hacia afuera. Este proceso de transformación es la base de la vida cristiana auténtica. La obediencia a la palabra de Dios no es un esfuerzo humano aislado, sino una colaboración con la acción transformadora del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos capacita para vivir según la voluntad de Dios, quien nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras. A través del Espíritu Santo, la palabra de Dios se convierte en una fuerza activa en nuestra vida, capaz de renovar nuestra mente y nuestro corazón, de sanar nuestras heridas y de guiarnos hacia la plenitud de la vida cristiana. Es fundamental comprender que la obediencia a la palabra de Dios no es solo una cuestión de cumplimiento externo de normas, sino un proceso continuo de conversión del corazón. Esta conversión no se realiza de manera instantánea, sino que es un camino largo y a veces arduo, que requiere paciencia, perseverancia y una profunda confianza en la obra de Dios en nosotros. A medida que nos abrimos a su palabra y nos comprometemos a vivir según ella, experimentamos una transformación que nos lleva a ser más semejantes a Cristo, a vivir con mayor generosidad, humildad y amor. La obediencia como camino de plenitud humana. La obediencia a la palabra de Dios es también un camino hacia la verdadera plenitud humana.
En un mundo que busca la realización personal a través del éxito material, la fama o el poder, el Evangelio nos invita a encontrar la verdadera plenitud en nuestra relación con Dios y en el cumplimiento de su voluntad. La verdadera grandeza no está en alcanzar los estándares del mundo, sino en vivir de acuerdo con el plan divino para nuestra vida. Jesús nos enseña que, al seguir su palabra, encontramos un propósito que trasciende lo material y que da sentido y dirección a toda nuestra existencia. Este camino de obediencia nos conduce a una vida plena. No en el sentido superficial del término, sino en su sentido más profundo. La verdadera plenitud humana se encuentra en el amor, en el servicio a los demás, en la paz interior que proviene de vivir en armonía con la voluntad de Dios. La obediencia a la palabra de Dios nos lleva a superar las falsas promesas del mundo y a vivir una vida que está alineada con el propósito eterno de Dios. En este sentido, la vida cristiana no es una vida de renuncia sin sentido, sino una vida de libertad auténtica. Al obedecer a Dios, nos liberamos de las ataduras que nos impiden alcanzar nuestra verdadera realización. La obediencia a la palabra de Dios nos permite vivir en paz, sin la ansiedad y el vacío, que muchas veces acompañan a la búsqueda insaciable de poder, riqueza o reconocimiento, en lugar de vivir para nosotros mismos. Encontramos la plenitud al vivir para Dios y para los demás, en un servicio amoroso que nos llena de sentido y satisfacción. El reino de Dios y la obediencia, la esperanza eterna. La obediencia a la palabra de Dios no solo tiene implicaciones para esta vida, sino que tiene una dimensión eterna. Jesús nos recuerda que la verdadera bienaventuranza no está en las bendiciones terrenales, sino en la esperanza de estar en comunión con Él en su reino. La obediencia a la palabra de Dios nos prepara para vivir en la plenitud del reino de Dios. Un reino que no se mide por los parámetros humanos, sino por los valores del amor, la justicia, la misericordia y la paz. Esta esperanza de la vida eterna es un faro que nos guía en nuestra vida diaria. Cuando seguimos la palabra de Dios, estamos construyendo el reino de Dios aquí y ahora, mientras esperamos su plenitud en la vida venidera. La obediencia a la palabra no solo nos transforma aquí en la tierra, sino que nos prepara para participar plenamente en la vida eterna con Dios. Cada acto de obediencia, cada decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios, es una piedra que se coloca en la construcción del reino de Dios. En este sentido, la obediencia cristiana se convierte en una esperanza activa. Una esperanza que no solo espera el futuro, sino que comienza a vivirlo desde el presente. La vida del cristiano es una anticipación del reino. Un reino que no es solo futuro, sino que se hace presente cada vez que vivimos en fidelidad a la palabra de Dios. Jesús nos invita a ser testigos de este reino aquí y ahora, a vivir como si el reino ya estuviera entre nosotros, viviendo de acuerdo con los valores de Dios y proclamando con nuestra vida el Evangelio del reino. La responsabilidad cristiana, vivir según la palabra. La obediencia a la palabra de Dios no solo es un acto personal, sino también una responsabilidad cristiana hacia el prójimo. Al vivir según los principios del reino de Dios, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también somos llamados a ser luz para los demás. La obediencia a la palabra de Dios nos impulsa a servir a los demás, a llevarles el amor,
la justicia y la paz que hemos recibido de Cristo. Cada cristiano tiene la responsabilidad de ser un testigo viviente del Evangelio, mostrando a los demás que la verdadera felicidad y plenitud se encuentran en seguir la palabra de Dios. Vivir según la palabra de Dios implica un compromiso con el bien común, con la justicia, con la paz y con el cuidado de los más vulnerables. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo, a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios, y a trabajar por la transformación de nuestras comunidades y sociedades. La obediencia a la palabra de Dios no es algo que debamos guardar solo para nosotros mismos, sino que debe ser compartida con el mundo, para que todos puedan conocer el amor y la salvación que Cristo ofrece. Este compromiso con la obediencia cristiana nos lleva a vivir con un sentido profundo de responsabilidad. Cada uno de nosotros, al escuchar y vivir la palabra de Dios, es llamado a ser un instrumento de transformación en el mundo. La vida cristiana no es solo una cuestión de creencias, sino de acciones concretas que reflejan el amor de Dios en todas nuestras relaciones y en todos nuestros actos. La llamada universal a la obediencia, un desafío para todos. La obediencia a la palabra de Dios no es solo un desafío individual, sino un llamado universal para todos los cristianos. En este mundo pluralista, donde la verdad es a menudo relativizada y el individualismo prevalece, el Evangelio nos recuerda que la verdadera bendición no proviene de lo que el mundo valora, sino de la obediencia a la voluntad de Dios. Esta obediencia no es un acto opcional, sino que es la respuesta a la invitación universal que Jesús hace a todos aquellos que quieren ser parte de su reino. El reino de Dios no es una realidad exclusiva para un pequeño grupo de personas, sino que está abierto a todos, a cualquiera que decida escuchar y vivir conforme a la palabra de Dios. En este sentido, la llamada a la obediencia es un desafío que se extiende a toda la humanidad. Jesús no hace distinción entre las naciones, ni entre los ricos o los pobres, ni entre los sabios o los ignorantes. La invitación es para todos. Y la obediencia a la palabra de Dios es la puerta por la cual todos podemos entrar al reino. La universalidad del mensaje cristiano nos invita a trascender nuestras diferencias y unirnos bajo la obediencia al plan divino. Al seguir la palabra de Dios, no solo nos alineamos con su voluntad, sino que nos unimos como una sola comunidad de creyentes, llamados a vivir según los mismos principios y valores del reino. Este llamado universal a la obediencia también implica una responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio. No basta con recibir la palabra de Dios y vivirla en lo más íntimo de nuestros corazones. El cristiano está llamado a ser un mensajero de esa palabra, a llevarla a los demás para que también puedan escucharla y, al igual que nosotros, experimentar la bendición de vivir conforme a la voluntad de Dios. La obediencia a la palabra no se queda en el ámbito privado, sino que tiene una dimensión pública que nos impulsa a evangelizar, a predicar y a servir a los demás. Así, la obediencia no solo es un acto personal, sino una misión colectiva que nos llama a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. La bendición de ser instrumentos de la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, no solo experimentamos la bendición en nuestras vidas, sino que nos convertimos en instrumentos de esa bendición para los demás. Jesús no solo nos llama a recibir su palabra,
sino a vivirla de tal manera que, a través de nuestra vida, otros también puedan experimentar el amor, la paz y la justicia del reino de Dios. La obediencia a la palabra de Dios nos convierte en canales de su gracia, que fluye a través de nosotros hacia los demás. Este llamado a ser instrumentos de la palabra de Dios tiene una implicación trascendental en nuestras relaciones con los demás. Cada palabra, cada acción y cada decisión que tomamos tiene el potencial de reflejar el amor de Dios y de transformar las vidas de aquellos que nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, no solo nos beneficiamos personalmente, sino que nos convertimos en una bendición para la comunidad y para el mundo entero. La obediencia a la palabra de Dios no es solo para nuestro beneficio espiritual, sino también para la edificación de la Iglesia y el bien común de la humanidad. La responsabilidad de ser instrumentos de la palabra de Dios nos desafía a vivir con una profunda conciencia de cómo nuestras vidas afectan a los demás. Al obedecer la palabra de Dios, debemos recordar que somos testigos de su amor. En un mundo que a menudo está cegado por el egoísmo, la injusticia y el sufrimiento, nuestra obediencia debe ser visible en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados y vulnerables. Esta responsabilidad nos llama a ser agentes activos de transformación. En un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de esperanza que solo el Evangelio puede ofrecer. La paradoja de la obediencia, un camino de libertad. En el Evangelio, Jesús nos ofrece una paradoja que desafía nuestra comprensión humana. El camino de la obediencia a la palabra de Dios es, en realidad, un camino de verdadera libertad. En un mundo donde la libertad se asocia a menudo con la autonomía y la independencia, Jesús redefine la libertad como la capacidad de vivir conforme al propósito divino para nuestras vidas. La obediencia a Dios no nos priva de nuestra libertad, sino que la lleva a su expresión más plena. La verdadera libertad cristiana no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de vivir como Dios nos ha creado para vivir, en comunión con Él y con los demás. Esta visión de la libertad es un regalo divino. Mientras que el mundo nos enseña que la libertad consiste en hacer lo que nos plazca, Jesús nos muestra que la verdadera libertad es la liberación del pecado, la liberación de la esclavitud de nuestras pasiones desordenadas y de nuestra tendencia a vivir según nuestros propios intereses. Al seguir la palabra de Dios, nos liberamos de la tiranía de los deseos egoístas y encontramos una libertad que nos permite vivir de manera plena, auténtica y según el diseño divino. La paradoja de la obediencia cristiana también tiene implicaciones profundas para nuestras relaciones con los demás. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios nos lleva a una vida de servicio, a la renuncia a nuestro propio ego en favor de los demás. En lugar de buscar la autonomía absoluta, buscamos la unidad y la armonía con los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien, siendo libre y Señor de todo, se humilló para servirnos. Esta libertad radical que encontramos en la obediencia es la verdadera libertad cristiana. No es la libertad para actuar egoístamente, sino la libertad para vivir en amor y servicio. La obediencia como testimonio del amor de Dios. Cuando escuchamos y obedecemos la palabra de Dios, estamos respondiendo al amor que Él nos ha mostrado. La obediencia cristiana es, en última instancia,
Una expresión de nuestro amor por Dios. Jesús dijo que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. La obediencia a la palabra de Dios no es una carga, sino una forma de demostrar nuestro amor por Él. Porque entendemos que sus mandamientos son para nuestro bien. Que Él no nos pide nada que no sea para nuestra felicidad y bienestar. Al obedecer, estamos respondiendo al amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Un amor que se manifestó en la vida, muerte y resurrección de su Hijo. La obediencia cristiana no es solo un acto externo, sino un acto de amor profundo y sincero hacia Dios. En la medida en que amamos a Dios, deseamos cumplir con su voluntad. Y no se trata de un amor superficial o de una obediencia motivada por el miedo o la obligación, sino de un amor que nace del corazón y que nos lleva a vivir de acuerdo con la voluntad divina por pura gratitud. Este tipo de obediencia nos transforma, porque está basada en una relación de amor genuino con Dios, no en una mera imposición de reglas o de deber. El testimonio del cristiano no se basa solo en lo que dice, sino en cómo vive. La obediencia a la palabra de Dios es el testimonio más poderoso que podemos dar de nuestro amor por Él. Al vivir según su palabra, mostramos a los demás el amor de Dios de manera tangible. Nuestras acciones se convierten en un reflejo de su amor. Y nuestra vida se convierte en una proclamación del Evangelio viviente. Este testimonio de vida es mucho más elocuente que cualquier palabra que podamos pronunciar. Porque demuestra que nuestra fe no es solo una creencia abstracta, sino una realidad viva y activa. El reto de vivir la palabra en un mundo materialista. El mundo contemporáneo, con su enfoque materialista y consumista, pone grandes obstáculos para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. En una cultura que valora lo visible, lo inmediato y lo tangible, la obediencia a la palabra de Dios puede parecer algo anticuado o poco relevante. Sin embargo, el llamado de Jesús es claro. Nuestra vida cristiana debe ser una vida contracultural. Una vida que no se somete a los valores del mundo, sino que se alinea con los valores del reino de Dios. Vivir la palabra de Dios en este contexto implica un esfuerzo constante por mantenernos fieles a lo que realmente importa. La justicia, la misericordia, la humildad, la paz y el amor. Estos valores del reino de Dios son radicalmente diferentes a los valores que predominan en la sociedad moderna, que a menudo pone en primer lugar el egoísmo, el poder, el dinero y el éxito material. Como cristianos, estamos llamados a ser una luz en medio de la oscuridad, a vivir con coherencia y a mostrar a los demás que hay un camino mejor. Un camino que lleva a la verdadera felicidad y a la vida eterna. Este reto no es fácil, pero el Evangelio nos da la esperanza de que, a través de la gracia de Dios, podemos vivir conforme a su palabra en cualquier circunstancia. La obediencia a la palabra de Dios no solo nos transforma, sino que también tiene el poder de transformar el mundo a nuestro alrededor. Cuando vivimos según el Evangelio, somos un testimonio viviente de que el reino de Dios está presente entre nosotros y que, a pesar de las dificultades y desafíos, podemos vivir una vida plena y significativa al seguir la voluntad de Dios. La esperanza de una vida plena en la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es la clave para vivir una vida plena. El mundo ofrece muchas promesas de satisfacción, pero todas ellas resultan vacías y efímeras.
Solo en la obediencia a Dios encontramos la verdadera plenitud. Una plenitud que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Jesús nos invita a seguir su palabra porque sabe que, al hacerlo, experimentaremos la vida en su máxima expresión. La obediencia nos lleva a vivir de acuerdo con el propósito divino. Y al hacerlo, alcanzamos nuestra verdadera realización. Esta plenitud no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Es un don de Dios, una gracia que Él nos ofrece a través de la obediencia. Cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, comenzamos a experimentar una paz y una satisfacción que el mundo no puede dar. La obediencia a la palabra de Dios nos conecta con lo eterno. Nos lleva a vivir de manera que trasciende lo temporal. Y nos prepara para la vida que Dios ha preparado para nosotros desde el principio de los tiempos. La obediencia a la palabra de Dios no es un sacrificio en el sentido negativo, sino una puerta abierta a una vida de abundancia. Una vida que va más allá de lo material y lo superficial. Al obedecer a Dios, entramos en una relación de confianza y de comunión con Él. Y en esa relación encontramos la plenitud que tanto buscamos. La importancia de la atención plena en la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios no se trata solo de oír sonidos o leer palabras. Es un acto de plena atención que requiere nuestra disposición interior. A menudo, en nuestra vida diaria, estamos rodeados de distracciones. Y la escucha de la palabra de Dios se convierte en algo superficial o apresurado. Sin embargo, el tipo de escucha que Jesús nos invita a practicar es aquella que requiere que dejemos de lado nuestras distracciones internas y externas. Esta escucha plena implica un compromiso total. Un esfuerzo consciente por sintonizar con la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Es una actitud de apertura y de expectación, como la de un discípulo que se prepara para recibir una enseñanza transformadora. Esta disposición interior es fundamental para que la palabra se convierta en una guía eficaz para nuestra vida. No solo para nuestra mente, sino también para nuestras acciones y nuestro corazón. Esta atención activa se convierte en la clave para experimentar la transformación que Jesús ofrece. Porque una escucha superficial nunca permitirá que la palabra se arraigue en lo más profundo de nuestra vida. El desafío de vivir la palabra en un mundo secular. Vivir conforme a la palabra de Dios. En un mundo secular puede ser un desafío significativo, especialmente cuando las normas sociales y culturales no coinciden con los valores cristianos. Vivimos en una sociedad que a menudo valora la apariencia, el éxito material y la autosuficiencia por encima de los valores del reino de Dios, como la humildad, el servicio y la solidaridad. Jesús, al señalar que más bienaventurados son aquellos que escuchan y guardan la palabra, nos recuerda que la verdadera bendición proviene de vivir según principios que a menudo se encuentran en desacuerdo con las normas del mundo. El cristiano está llamado a ser contracultural, a vivir de una manera que refleje los valores eternos del Evangelio, incluso cuando esos valores no sean bien recibidos por la sociedad. La tentación es fuerte, porque vivir conforme a la palabra a menudo requiere sacrificio, renuncia y la disposición a ser incomprendido. Sin embargo,
Jesús nos promete que esta fidelidad a la palabra nos llevará a la verdadera bienaventuranza. Una felicidad que trasciende las satisfacciones temporales y los reconocimientos mundanos. La obediencia que transforma el corazón. La obediencia a la palabra de Dios no es solo un acto externo, sino que es algo que transforma profundamente el corazón. Cuando escuchamos y guardamos la palabra, no solo estamos cumpliendo con una obligación, sino que permitimos que la palabra actúe dentro de nosotros, renovando nuestras motivaciones, nuestras emociones y nuestras relaciones. Esta transformación interior es el verdadero propósito de la obediencia. No se trata simplemente de cumplir con un conjunto de reglas, sino de dejar que esas reglas nos liberen de las ataduras del egoísmo, de las falsas prioridades y del pecado. A medida que nuestra vida se ajusta a la palabra de Dios, nuestras actitudes y deseos se alinean más con los de Cristo. La obediencia se convierte en un medio de purificación interior, donde el corazón, antes marcado por la corrupción del pecado, se vuelve cada vez más semejante al de Cristo, reflejando su amor, su humildad y su compasión. Este proceso de transformación no es inmediato ni fácil, pero es fundamental para crecer en la vida cristiana, pues la palabra de Dios tiene el poder de renovar todo nuestro ser, desde lo más profundo hasta nuestras acciones cotidianas. La gracia de la vida cristiana. A lo largo de todo el Evangelio, vemos cómo la vida cristiana es presentada no solo como un mandato o un conjunto de normas, sino como una respuesta a la gracia de Dios. Escuchar y guardar la palabra de Dios no es una carga que nos impone Dios, sino una invitación a participar de su vida divina. La gracia de Dios nos capacita para vivir según sus enseñanzas, y nos da la fuerza para enfrentar los retos de la vida cristiana. En este sentido, la vida cristiana no es una serie de esfuerzos humanos aislados, sino una colaboración constante con la gracia de Dios, que trabaja en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. La gracia nos da la capacidad de escuchar con un corazón abierto, de obedecer con alegría y de vivir de acuerdo con la voluntad divina. La vida cristiana, por tanto, no se trata de seguir un conjunto de reglas estrictas por deber, sino de vivir en respuesta a una gracia inmensa que nos ha sido dada gratuitamente. Esta comprensión de la vida cristiana como gracia nos libera de la desesperanza y el legalismo, y nos permite vivir con esperanza, sabiendo que no estamos solos en nuestro esfuerzo por seguir a Cristo. La radicalidad de la vida cristiana. Vivir conforme a la palabra de Dios implica una radicalidad que a menudo es difícil de entender o aceptar. Jesús no nos llama a una vida a medias, a una vida de compromiso parcial, sino a una entrega total de nuestro ser. La obediencia a la palabra de Dios no es algo que podamos hacer de manera selectiva, eligiendo solo aquellas partes que nos resultan cómodas o que se ajustan a nuestras preferencias. Jesús exige una obediencia total y radical, una disposición a seguirle incluso cuando el camino sea difícil, doloroso o incomprendido. Esta radicalidad cristiana es lo que hace
Que la vida cristiana sea un camino de transformación y de auténtica libertad. La palabra de Dios tiene el poder de romper con las estructuras egoístas y mundanas que nos atan, liberándonos para vivir en plenitud. Sin embargo, esta radicalidad requiere sacrificio, renuncia y una profunda confianza en que el camino que Jesús nos propone es el único que nos llevará a la verdadera felicidad. No podemos ser cristianos de manera superficial. El Evangelio exige una respuesta total. Un sí definitivo a la voluntad de Dios. La fuerza transformadora de la palabra en la comunidad. La palabra de Dios no solo tiene el poder de transformar a los individuos, sino también a las comunidades. Cuando los cristianos se reúnen para escuchar y guardar la palabra, no solo están siendo transformados personalmente, sino que están construyendo una comunidad de fe unida por la misma palabra. Esta unidad en la palabra es lo que permite que la Iglesia sea un reflejo del reino de Dios en la tierra. La palabra de Dios tiene el poder de sanar las divisiones, de sanar los corazones rotos y de reconciliar a los seres humanos entre sí. En una sociedad fragmentada, donde la polarización y el conflicto son comunes, la palabra de Dios ofrece la solución radical. La reconciliación y la unidad en Cristo. Cuando una comunidad se centra en escuchar y guardar la palabra de Dios, se convierte en un espacio donde la misericordia, la justicia y el amor de Dios se viven de manera concreta. La palabra de Dios, vivida en comunidad, tiene el poder de crear un ambiente donde los cristianos se apoyan mutuamente en su camino hacia la santidad, ayudándose a crecer en la fe y a ser testigos del Evangelio en el mundo. La belleza de una vida alineada con la palabra. Una de las grandes maravillas de vivir conforme a la palabra de Dios es que nos lleva a experimentar una vida de belleza verdadera. No hablamos de una belleza superficial, que se encuentra en lo que es efímero o material, sino de una belleza profunda, que emana de la vida vivida en armonía con Dios. Vivir según la palabra nos da una paz interior, que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Una alegría que trasciende las circunstancias externas. La belleza de una vida alineada con la palabra es una belleza que se refleja en nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás, de trabajar, de servir y de amar. Esta belleza no es algo que se pueda lograr a través de nuestros propios esfuerzos, sino que es el fruto del Espíritu Santo que actúa en nosotros, transformando nuestro corazón y dándonos una nueva manera de ver el mundo. Vivir según la palabra es vivir en la belleza de la verdad, de la justicia y del amor. Y esa belleza se irradia hacia afuera, tocando a todos los que nos rodean. La conexión entre la escucha y la esperanza cristiana. Escuchar y guardar la palabra de Dios está profundamente relacionado con la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no es una esperanza superficial, basada en expectativas temporales o humanas, sino una esperanza firme y segura que se basa en las promesas de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, nos llenamos de una esperanza inquebrantable. Una esperanza que no depende de las circunstancias externas,
La esperanza cristiana nos da la capacidad de seguir adelante, incluso en medio de las dificultades y las pruebas. Porque sabemos que la palabra de Dios es fiel, y que sus promesas son ciertas. Vivir con esta esperanza transformadora nos da la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que, aunque el camino sea difícil, estamos caminando con Cristo hacia la victoria final. La esperanza cristiana nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a esperar con fe el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. La verdadera libertad que proviene de vivir conforme a la palabra. Finalmente, la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a la verdadera libertad. La libertad cristiana no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de vivir conforme al plan divino para nuestras vidas. La verdadera libertad es vivir sin las ataduras del egoísmo, del pecado, de la falsa satisfacción que el mundo ofrece. Al vivir conforme a la palabra de Dios, encontramos nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero propósito. La obediencia a Dios nos libera de las falsas promesas del mundo, de las mentiras que nos esclavizan, y nos mantienen alejados de la paz y la alegría verdadera. La libertad que Jesús nos ofrece es una libertad profunda, que nos permite vivir plenamente según su voluntad, sin miedo ni inseguridad, confiando en que su plan para nosotros es el camino hacia la felicidad eterna.